espacio de cerca con el consumidor queremos brindarle importantes consejos ahora sobre el uso de los cajeros automáticos y los aspectos de seguridad que usted debe tomar en cuenta y debe conocer y así proteger su bolsillo. Y para ampliarnos el tema nos acompaña nuestro experto Julio Segueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Julio, buenas tardes y bienvenido, como siempre. Hola Célida, buenas tardes, gracias a Canal 12 y gracias a la gente por prestarnos su tiempo. Julio, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos cómo hacer uso del cajero, cómo es que funciona y además qué medidas debemos tomar en cuenta por nuestra seguridad? Verás, este tema de las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos son una espada de doble filo. Pueden ser una gran ventaja, una gran herramienta para facilitarme a mí el manejo de mis cuentas, el manejo de mi dinero y tal, pero también hay un gran riesgo que envuelve al uso de estos cajeros automáticos. Porque, por ejemplo, existen algunos dispositivos que facilitan la clonación de tarjetas al utilizar un cajero automático, que de repente puede haber un aditivo en donde se coloca la tarjeta de crédito que pueda capturarle la tarjeta a la persona, y eso lo hacen delincuentes, lo hacen personas que luego se llevan los dispositivos y clonan las tarjetas para poder hacer esas transacciones. Entonces es muy importante que cuando nosotros utilicemos un cajero automático tengamos todas las medidas de seguridad. Primero, en ese sentido, Julio, ¿qué medidas debemos tomar nosotros? Primero, revisar que el cajero esté en buenas condiciones, ¿verdad? Que no parezca remendado, que no parezca que haya sido alterado de alguna manera, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, revisar que el cajero esté en buenas condiciones. Segundo, que cuando yo vaya a hacer una transacción a estos cajeros, las personas que están alrededor mío estén un poco separadas para que no alcancen a ver la clave que yo pueda estar digitando o inclusive la información que el cajero me pueda estar brindando. Sí, porque hay cajeros que están al aire libre y hay algunos que tú entras a una caseta, una especie de caseta, una cabina y puedes hacerlo más privado. Pero si es al aire libre hay que tener cuidado de que otras personas no vean tanto lo que yo estoy digitando como la información. Sí, porque es tan importante la clave, porque con ella luego, si me clonan la tarjeta, podrán hacer transacciones, como la información, porque ahí pueden ver, por ejemplo, cuánto dinero yo tengo en una determinada cuenta. Entonces es bien importante que lo hagamos cerquita del cajero y que nos aseguremos que haya una buena distancia de las otras personas. Y eso también es importante, que puede ser que de repente nos trabamos un poquito en el uso del cajero, no estamos muy familiarizados con el sistema, algunas teclas tal vez no funcionan bien. Hay que tener mucho cuidado en pedirle a otras personas que nos ayuden a utilizar el cajero automático, ya, porque si no las conocemos, pueden ser personas que andan ahí viendo quién se descuida y en lugar de ayudarnos puede ser que nos tomen nuestros números, que obtengan información personal o crediticia y que a la larga nos salga más complicado. Entonces, si van a pedir que alguien les ayude, que sea un empleado del banco, del interior del banco, o que sea un familiar, ¿verdad? Alguien con quien ustedes tengan entera confianza y que no les vaya a salir más caro el problema. Julio, ¿qué es lo que pasa cuando el cajero no dispensa la cantidad de dinero que nosotros estamos solicitando, pero sí aparece registrada, como que sí hicimos la transacción y como que sí recibimos ese dinero? Hay que reclamarlo de inmediato. ¿Al banco o a la Defensoría? Al banco primero porque todos los cajeros automáticos, todas estas máquinas tienen una cinta auditora que registran tanto el dinero que les han llegado a depositar como el dinero que van sacando, inclusive por denominación. Entonces, si por ejemplo se les ha puesto 100 billetes de 100, 100 billetes de 20, 100 billetes de 5 y al final del día solo tienen una cantidad menor a lo que la cinta auditora dice que ha emitido, ahí se puede hacer la cuadratura y determinar dónde han sido los errores. Entonces es importante que si yo digito una determinada cantidad de dinero y no me sale esa cantidad de dinero, me sale menos, yo lo reclame directamente al banco para que hagan la auditoría del cajero automático. Ya si el banco no nos responde o nos da alguna excusa que no parezca muy creíble, estamos para servirle, ¿verdad? Como Defensoría del Consumidor, usted puede poner su reclamo al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, o a www.defensoría.gov.es. Julio, en el caso de que se nos haya olvidado, por ejemplo, dejar la tarjeta dentro del cajero, sabemos que la perdimos y lo reportamos al banco, pero ya tal vez es muy tarde y tal vez ya han hecho uso de la tarjeta, ¿es responsabilidad mía o me pueden solventar de alguna manera el error? Verás, ahí lo primero es que en el momento que nosotros nos demos cuenta de que la tarjeta ha quedado o se nos ha olvidado, hay que reportarlo de inmediato. Y ahí va a haber dos supuestos. Puede ser que yo tenga un seguro por defraudaciones o que yo no tenga un seguro por defraudaciones. Los casos en donde yo no tengo seguro únicamente me van a cubrir desde que yo he puesto el reclamo hacia adelante, ¿verdad? Porque desde que yo pongo el reclamo, la tarjeta ya queda bloqueada y no se pueden hacer transacciones. Y si un banco lo permite, entonces será una falla de seguridad del banco y será responsabilidad de ellos. Ahora, si yo tengo un seguro,
puede ser, habría que ver las condiciones de este seguro, pero puede ser que me cubra esas transacciones realizadas antes de que yo haya puesto el reclamo. Entonces van a ser dos escenarios diferentes, y lo más probable es que si es tarjeta de crédito tenga este tipo de seguros, porque normalmente se lo ofrecen a quienes tienen tarjetas de crédito, pero si es tarjeta de débito, lo más recurrente es que no tenga ese tipo de seguros. ¿Cuáles son las denuncias más frecuentes, Julio, en el tema de las tarjetas de débito y de crédito en los cajeros? Fíjate que hay una cantidad pequeña, digamos relativamente pequeña, de personas que nos pueden estar diciendo, mire, el cajero no me dispensó dinero, sobre todo porque hay poca participación humana en este tipo de transacción. Es una máquina que está programada para dar o no dar el capital. Entonces, más bien los errores pueden ser dados al momento de llenar la máquina, que es cuando el humano participa. Entonces, ahí pudo haber habido un error y que la persona no tenga el dinero que haya querido sacar. Esa es una de las reclamaciones. Pero otra de las reclamaciones también puede ser por transacciones no reconocidas, porque de repente le hayan clonado la tarjeta de crédito en un establecimiento. Entonces ahí, como se dice, papelito manda. Si no existe un voucher firmado por el dueño de la tarjeta de crédito, el banco no tiene derecho a cobrar esa transacción. Entonces, si en nuestro estado de cuenta aparece una compra de un establecimiento que yo no conozco, hay que poner el reclamo, como lo dice el artículo 25 de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito al banco. El banco tiene 30 días para hacer el estudio que corresponde, y al final de esos 30 días, si el banco no tiene un documento firmado por mí o algo que le garantice que yo haya hecho la transacción, un correo electrónico, por ejemplo, una transacción en línea, tendrá que devolverme ese dinero, tendrá que habilitármelo de nuevo en mi cuenta. Perfecto. Gracias, Julio, por estos importantes consejos, importante para que la gente lo tome en cuenta. Te esperamos la próxima. Para servirles.